Listo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Ahora sí, ya estamos enlazados con el Facebook institucional de Canvas Institute. Podemos continuar con la programación. Darle las buenas noches a todos los que están conectados. Gracias a Cántaro, Paula, Aurelia, Teobaldo y a todas las personas que se encuentran también en el Facebook. A continuación, vamos a proceder a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, gracias a nuestro amigo, compañero de trabajo, parte de nuestro staff, Edwin, con el tema de hoy, comunicación emocionalmente inteligente. ¿Qué más resaltar de nuestro profesional con más de 20 años de experiencia en todo lo que es el tema de gestión de operaciones, en docencia universitaria como coach, ¿no? Además, él tiene una amplia experiencia, tiene una maestría en gestión de talento humano, es también coach profesional, Master y Mentor Coach, Team Coach, docente universitario y el coach ontológico acreditado. Entonces, ¿qué más presentar a Edwin? Entonces, muy buena noche con todos ustedes. Edwin, el público queda a tu cargo. Muchas gracias, Roberto. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente, muchas gracias a Canvas Institute a través de tu persona por la oportunidad. Y buenas noches, bienvenidos a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar a través de nuestra plataforma Zoom y a través también de Facebook. El día de hoy vamos a conversar, voy a compartir con ustedes un tema realmente no solamente importante, fundamental en el desarrollo de nuestra vida, que tiene que ver justamente con la comunicación. Y la idea del título, lo que lo he denominado comunicación emocionalmente inteligente, es porque dentro de esta exposición yo les voy a compartir precisamente cuáles son los elementos de la inteligencia emocional y esas claves que nos deben permitir a nosotros tener una comunicación más asertiva, una comunicación que nos permita tener en el tiempo relaciones sostenibles y estables, ¿no? A través del tiempo, que la idea es eso, que nos permita tener buenas relaciones interpersonales. A pesar del desarrollo tecnológico, la comunicación ha mejorado mucho con el tema tecnológico, que acorta distancias, ¿no es cierto? A través del uso de plataformas, la tecnología ha ayudado muchísimo. Sin embargo, eso no ha reducido las brechas que aún tenemos de la forma como nos comunicamos. Y ese es digamos, un problema que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida. En el ámbito personal, familiar, social, profesional, en las organizaciones también es un problema fuerte la comunicación. Y entonces el día de hoy vamos a abordar este tema que espero que realmente les pueda ser, les sea de su interés, de su agrado, y que al final se puedan llevar pues algo interesante que ustedes puedan aprovechar, ¿no es cierto? Y utilizar, ¿no? en su día a día. Entonces el título es Comunicación emocionalmente inteligente. Antes de compartir, yo les comento que igual la exposición está dividida en dos partes. En la primera vamos a entrar un poco en el contexto, a tomar conciencia de la forma como nos comunicamos, a tomar conciencia un poco de la forma como es que interactuamos, cómo es la forma que se transmiten los mensajes. Y en la segunda parte yo les voy a compartir ya, digamos, cuáles son esos elementos y esas claves para tener una comunicación emocionalmente inteligente. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a ir, para que me puedan seguir, voy a ir compartiendo mi pantalla para que vamos, un segundito para publicarlo. Acá estamos. Y así podamos ir la secuencia de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente el título, comunicación emocionalmente inteligente. Una razón también importante en el tema de la comunicación también es que la comunicación es uno de los puntos, digamos, es un punto de estudio principal dentro de todo tipo de investigación. Esto también es importante resaltarlo.
porque cada vez que se hace estudios sobre comunidades, sobre grupos sociales, cuando se hace estudios para poder entender el comportamiento de las personas, o cuando se hace estudios para tratar de influir en el comportamiento o en la modificación del comportamiento de las personas, lo primero que se estudia es la comunicación. Y ese es un poco lo que vamos a ir un poco desmenuzando acá, para podernos dar cuenta, y les decía, tomar un poco más de conciencia de la importancia que tiene esto y lo fundamental que tiene esto en nuestra vida. Entonces, la comunicación es lo básico en un tema de estudio de grupos. Ahora, ¿qué otras razones me motivan, por ejemplo, para poder hacer esta exposición, este tema? Fíjense, la falta de comunicación es la causa del 90% de problemas psicosociales. Fíjense, el 90% de los problemas psicosociales son originados por una falta de comunicación. ¿Y a qué nos referimos con estos problemas psicosociales que vemos hoy en día, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una gestión deficiente de los cambios a nivel de organizaciones, a nivel de grupos. Hablamos de inseguridad, por ejemplo, en las personas. Hablamos de comunicación ineficaz, perdón. Hablamos de falta de apoyo por falta a veces de los jefes, de los compañeros de trabajo. Inclusive problemas de acoso, tanto psicológico como sexual. Entonces, la comunicación es una razón, es una causa de estos problemas. No me voy a detener en el detalle de los problemas, porque, digamos, la idea es acá hacer una vista panorámica de cuáles son estos problemas que tenemos, ¿no? Otra razón, por ejemplo, de la comunicación, es que el 50% de parejas se divorcian por falta de comunicación. Hay estadísticas también, hay estudios también que se han realizado, y a nivel de parejas, el 50% de divorcios son por falta de comunicación. ¿Qué sucede a nivel de la relación de pareja, a nivel interpersonal, la relación de pareja? Recuerden que, digamos, cada uno de nosotros representa una cultura, cada uno de nosotros tiene ha tenido una forma de aprendizaje, ha crecido con sus propios valores, con sus principios, y cuando se juntan dos personas en una relación, es el encuentro de dos culturas, dos formas de comunicarse, dos formas de hablarse, ¿no? Cada uno propios a su estilo, cada uno con una forma de reaccionar de manera distinta a los diferentes problemas. Y la comunicación, el problema de una falta de comunicación, lleva al incremento de los divorcios. Un dato también interesante para tener en cuenta de qué es lo que pasa con la comunicación a nivel de parejas. La falta de comunicación en la familia tiene que ver con problemas psicológicos en niños y adolescentes que tienen de carácter emocional y de comportamiento. ¿Y a qué nos referimos acá, por ejemplo? Aquí estamos hablando de problemas de ansiedad, déficit de atención, depresión, trastornos en el estado de ánimo, por ejemplo, de los niños, ¿no? Esto afecta la forma de aprender, la forma de comportarse, la forma de cómo manejan las emociones. Cuando no hay comunicación en el seno familiar, los niños y los adolescentes están en el centro de una discusión, van adquiriendo formas de responder ante las diferentes situaciones que se presentan, producto de la situación en la que están viviendo. Entonces, este problema de la comunicación, miren hacia dónde nos lleva. Hoy a veces se habla inclusive vemos noticias, escuchamos noticias, leemos sobre los grandes problemas de comportamientos que presentan los niños en el centro educativo, en el colegio, o cuando son adultos, problemas que tienen los adolescentes en la universidad inclusive, y es por esto justamente, porque ha habido un problema, una deficiente comunicación en el seno familiar que ha ocasionado esta modificación o este condicionamiento en su comportamiento. No hay un control emocional, no ha habido un vínculo que permita aprender cosas, formas de comportarse más asertivas en la familia. Entonces, miren aquí estos problemas que les estoy mencionando. Les decía al comienzo, es importante mencionar estos aspectos para poder comprender la necesidad de utilizar los elementos y las claves de la comunicación emocionalmente inteligente.
sería bastante sencillo ir de frente, vamos a las claves, y aquí están las claves para resolver nuestros problemas de comunicación a nivel de todos los aspectos, pero antes de hacerlo siempre es importante hacer un diagnóstico y ver, empezar a tomar conciencia de cuáles son realmente los problemas, o sea, de dónde están, de dónde parte, ¿no?, el problema de la comunicación y de qué manera nosotros podemos abordarlo. A nivel organizacional, a nivel de empresas, el 60% de los problemas en las empresas son por falta de comunicación. Que el jefe no entiende lo que dice el empleado, que el empleado interpretó erróneamente lo que le dijo el jefe, que el supervisor entendió otra cosa, al final querían un producto un producto A y resultó un producto B porque lo fueron interpretando de diferente manera. Las órdenes no llegan claras desde la parte más alta hasta la parte más baja de la organización. Cada uno interpreta las normas a su forma de creer, de interpretar. Entonces, el 60% de problemas en las empresas, falta de comunicación o mala comunicación. Y esto obviamente no es algo que aparece de la noche a la mañana. Definitivamente, a nivel de organizaciones, el sistema de comunicación se define en un proceso de planeamiento. Si eso no se ha definido con claridad, si esos canales de comunicación que se van a utilizar no han estado plenamente identificados y respondiendo a un objetivo y a una estrategia, en el transcurso de las operaciones de la organización, de la empresa, de hecho, van a aparecer los problemas y los resultados van a dar, obviamente, no van a ser los esperados. Entonces, miren, ahí tenemos estos problemas que les he mencionado, problemas psicosociales, problemas de parejas por divorcios, problemas de comportamiento en niños y adolescentes, ¿no? Y miren, una cuarta razón, problemas en las empresas. Entonces, este es a grosso modo algunos de los problemas causados por la falta de comunicación, mala comunicación, comunicación ineficaz, y etcétera, etcétera. Entonces, George Bernard Shaw, que es un crítico, un polemista irlandés, allá por el año 1880, en Europa occidental, dijo esto, ¿no? Dijo, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. La imagen lo dice todo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estamos frente a alguien conversando, o estamos contando, o estamos diciendo algo, y creemos que la otra persona nos está entendiendo, o que la otra persona nos está escuchando, que creemos que nos estamos comunicando, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha sucedido? El asunto es que nosotros muchas veces en todo este tema no somos conscientes de este proceso. El 95% de las cosas que hacemos durante nuestro día a día, el 95% son inconscientes. O sea, nosotros no somos conscientes de todo lo que hacemos. Del 100%, 95% de nuestro acto, de la forma como nos comunicamos, comportamos, lo que decimos, decisiones que tomamos, son inconscientes, son de manera automática. Y obviamente ese 5% restante, que es consciente, pues son cosas mínimas, ¿no? Que tienen que ver básicamente con algo planificado, algo programado, y etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta frase de George Bernard Shaw, quiero que me permitan contarles una pequeña historia que refleja muy bien esto que estamos comentando. La historia dice esto, es una pequeña historia. Una señora llega a un restaurante y después de ver la carta decide pedir una sopa. Entonces, bueno, ordena la sopa, el mozo le trae la sopa, pero no pasa ni un minuto y la señora lo llama al mozo y le dice, quiero que pruebe la sopa. El mozo, un poco desconcertado, le dice, ¿pasa algo con la sopa, señora? Y le dice, no, solamente quiero que pruebe la sopa. Entonces el mozo, tratando de encontrar una respuesta o tratando de interpretar lo que el pedido de la señora, le vuelve a decir, señora, de repente la sopa está fría, de repente no le gusta la sopa, y la señora vuelve a repetir, solo quiero que pruebe la sopa. Es una política del restaurante que los mozos no pueden
tomar los alimentos de los comensales. Pero el mozo vuelve a insistir con la pregunta. Señora, si la sopa no está fría, si la sopa no está mala, le puedo cambiar el plato. Y la señora vuelve a insistir. No, señor, quiero que pruebe la sopa. A tanta insistencia, el mozo se da la vuelta y se sienta. Cuando se sienta, mira a los lados y la señora le dice, ¿se da cuenta? No hay cuchara, ¿cómo va a probar la sopa? Entonces, en esta pequeña historia, nos damos cuenta fácilmente que a veces nos encontramos con personas que creen que la otra, que al decir algo, al proponer algo, creemos que la otra persona nos está entendiendo. Creemos que al decir, en esta pequeña historia que les he comentado, o sea, ¿por qué no ir directamente al asunto del problema? O sea, no pueden abordar un problema o no pueden dar un mensaje directo. Empiezan a dar vueltas por la tangente, como decimos criollamente, empezamos a dar vueltas, pero no abordamos el problema. Esperamos que la otra persona nos entienda, que la otra persona interprete lo que nosotros queremos. Y eso es algo que sucede muy a menudo, ¿eh? Nos encontramos constantemente con personas que esperan que nosotros las entendamos o que comprendamos cualquier cosa que digan, pero no nos dicen directamente. Y obviamente ahí también hay otros detalles que voy a ir precisando con respecto también al receptor del mensaje. Entonces, fíjense, esto nos lleva a plantear estos tres aspectos. Primer punto, en un proceso de comunicación, digamos, en el proceso de comunicación que nosotros conocemos y el que vivimos día a día, tendemos a asumir lo que la otra persona nos quiere decir. Tendemos a asumir cosas. Asumimos que quiere esto, asumimos que. ¿Producto de qué? De la interpretación que nosotros le damos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, a ese mensaje. Ah, tal vez quiso decirme esto, entonces voy a hacer esto. Ah, tal vez espera esto. Asumo que está esperando esta respuesta. Asumo que es esto. Ese es un punto crítico en un proceso de comunicación. En el proceso de comunicación que nosotros llamamos, este es un punto crítico. Porque el otro problema está en que muchas veces no escuchamos para entender, sino para responder. Antes que la persona termine la pregunta, yo ya le estoy dando una respuesta. Y si es una persona que no me cae, mucho más rápido todavía, ¿no? Entonces, porque suele ocurrir. O sea, ahora vamos a ver qué es lo que influye también en eso. No escuchamos para entender, sino para responder. El interlocutor o la persona que está con nosotros nos está tratando de hacer llegar un mensaje o nos quiere hacer una pregunta, y antes que nos diga, que termine de hablar, nosotros ya le estamos diciendo, no es así. Antes que termine de hablar, le decimos, tal vez la próxima vez, ¿no? O sea, ya le estamos programando la respuesta sin haber escuchado para entender qué es lo que realmente quiere la otra persona. Entonces, fíjense, estos puntos, les decía, son claves en este proceso de comunicación, porque si yo asumo, interpreto y además no escucho para entender, sino para responder, se quebró o nunca se va a dar el proceso de comunicación. Nunca se va a dar el proceso de comunicación. Y es algo, digamos, que forma parte de nuestra cultura. O sea, yo me atrevería a decir que en nuestros sistemas de formación, nuestros sistemas de, digamos, de aprendizaje, nos han llevado durante muchos años a este tipo de comportamiento, porque este es un tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, y se va a reflejar en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Cuando estemos conversando con nuestros hijos, con las esposas, con los familiares, con los amigos, en el centro de trabajo se va a notar mucho más. Se va a notar mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a entender, no entendemos muchas veces a las personas, ¿no? Vemos venir a alguien y ya el hecho mismo de verla a la persona que de repente no es de mucho de nuestro agrado, ya estamos imaginando qué le vamos a responder sin haber escuchado la pregunta.
¿verdad? O sea, situaciones que se presentan. Y eso, digamos, yo me atrevo también a comentarlo así porque durante los años que he tenido la oportunidad de estar en diferentes empresas, me he podido percatar de las diferentes formas de comunicación, ¿no? Y realmente las consecuencias de estas formas de comunicarse en algunos momentos traen pues resultados inesperados, traen resultados que uno no quiere, ¿no? Y terminamos buscando un responsable. Ese es el problema después, que luego buscamos responsables, buscamos culpables. Pudiendo haber de repente mejorado la forma cómo escuchar o cómo comunicarnos con otras personas. ¿Verdad? Entonces, miren estos puntos importantes, ¿no? Ya hemos mencionado las primeras causas de un tema de comunicación, ahora el problema de asumir, de interpretar, un problema de no escuchar, ¿sí? Y aquí yo les comento esta parte que tiene que ver con la programación neurolingüística, algo también en lo que soy especialista. Y fíjense, ¿qué dice la programación neurolingüística con respecto a la comunicación? La forma como nos comunicamos es el reflejo de los patrones mentales establecidos que operan a nivel subconsciente. Es decir, que todo lo que decimos está precedido de una emoción generada por nuestras creencias y juicios sobre alguien o sobre algo. Y miren que esto es también muy potente, ¿eh? Esta afirmación desde la programación neurolingüística con respecto a la forma como nos comunicamos es muy potente. Cuando nosotros hacemos, digamos, estos procesos utilizando la programación neurolingüística, cuando hacemos procesos de coaching y utilizamos esta técnica, para nosotros es muy importante escuchar, o sea, es decir, reconocer el patrón a través de la comunicación. Y les comento, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes a veces de repente, y además, algo que ustedes también lo pueden de repente ver, hagan un poquito de memoria, los invito a que más o menos me acompañen en esta reflexión y hagan un poco de memoria y piensen, por ejemplo, acuérdense de repente en personas que ustedes han conocido o conocen personas que cada vez que conversan con ellos, siempre hacen alusión a cosas del pasado, por ejemplo. ¿Cómo se comunican estas personas? ¿Cómo hablan? ¿Cómo es su forma de hablar de estas personas? Hay personas que siempre están hablando del pasado. Hay personas que siempre están hablando de sus penas. Hay personas que siempre están hablando de sus enfermedades. ¿Y cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su comportamiento? Su comportamiento es un comportamiento con un estado de ánimo bajo, con una actitud a veces negativa frente a diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque obviamente su comportamiento está reflejando ese patrón mental y cuando hablan siempre de sus penas, hablan siempre de su pasado, hablan siempre de su tristeza. Es decir, eso está atado a las creencias también, ¿no? A esas creencias que se han establecido, que tienen instaladas en el subconsciente, pero que no lo puede identificar y obviamente eso genera juicios, ¿no? Frente a una situación. No, es que el año pasado no me fue bien y no me he podido recuperar, entonces todavía estoy en ese proceso. Ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y sigue todavía en el proceso. Y cada vez que habla de lo que le fue mal. A diferencia de las personas con actitud positiva, con estados de ánimo buenos, tienen otro comportamiento, tienen otra forma de hablar. O sea, la persona que tiene anclados, digamos, esos patrones, digamos, en el subconsciente, por un momento, digamos, de penas, van a hablar en esos términos, ¿no? Casi como un poco como por depresión, ¿no? Hay un condicionamiento ahí que está atado a un proceso depresivo, ¿no? No superado, y entonces cuando hablan, y las palabras siempre son así, ¿no? De dolor, ¿no? Hace 1 año se murió mi perrito y hasta ahora no lo superó, ¿no? O sea, siempre te van a hablar de penas. Hay personas que te hablan de otra forma, hay personas que están pensando en el futuro, hay personas que se están proyectando, que están haciendo planes. Ojo, hay que diferenciar también la parte de las personas ansiosas. Las personas ansiosas también están pensando, se anticipan a posibles problemas. O sea, eso es otro extremo, ¿no? Es decir, cada palabra, la forma como te habla cada persona, te dice, te está hablando, se está manifestando un patrón mental que tiene instalado.
Y vuelvo a repetir, eso se manifiesta en su comportamiento. ¿Sí? Entonces, así es como habla. Tiene un patrón mental instalado, así habla, así se comporta. Ese patrón mental está anclado a esas creencias. Hay creencias negativas, ¿no? Como el no puedo, no soy capaz, para mí es imposible, yo no nací para esto, nací para trabajar como esclavo, ¿no es cierto? O sea, pensamientos de ese tipo que hacen que las personas siempre hablen en ese sentido. A diferencia de patrones mentales con creencias positivas que te van a decir, le vas a poner un reto y te va a decir, claro que puedo, claro que soy capaz, claro, yo me lo merezco, yo merezco tener mejor situación, una mejor situación económica, yo merezco seguir creciendo profesionalmente. Entonces, la forma como te habla una persona con creencias positivas, por ejemplo, son distintas a la persona con creencias negativas, ¿no? Totalmente distintas. Cuando hablen con una persona, observen la forma como les habla. Presten atención a esos detalles. Yo le voy a dar ahora, más adelantito, ya los elementos que tienen que tener en cuenta, pero este es un punto de partida importante. Un punto de partida importante. Hemos mencionado que los problemas tienen que ver con eso de asumir, de interpretar, de no escuchar. Entonces, ese es algo que nosotros sí podemos manejar. O sea, si nosotros somos conscientes, empezamos a tomar conciencia de la escucha, por ejemplo, lo vamos a reforzar más adelante, de la importancia de escuchar o de no interpretar en primera o no asumir inmediatamente lo que la otra persona quiere, me va a permitir observar mejor este proceso de comunicación. Entonces me va a permitir observar cuál es el patrón mental de las personas que están frente a mí. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel familiar, de hecho, nosotros lo podemos ver más rápido porque tenemos una familia, ¿no es cierto? Nos podemos dar cuenta y nosotros tenemos que ser conscientes de la forma como nos estamos comunicando a nivel de la familia, para ver qué patrones mentales estamos instalando posiblemente con nuestros hijos. Mucho cuidado con eso. Nosotros como padres tenemos no solamente la obligación de dar una buena educación, de cuidar y alimentar, sino además que tenemos la obligación de influir en patrones positivos en la mente de los niños, porque ellos van a tener una vida, tienen una vida futura, tienen una proyección de vida, y no pueden ir con patrones de este tipo, ¿no? O sea, con creencias negativas, ¿no? Con el que no puedo, no te lo mereces, tenemos que trabajar siempre, ¿no? Hay que estar, trabajar todo el día para poder conseguir porque no lo merecemos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con las frases, mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Entonces, observemos eso, ¿no? Decíamos también a nivel de empresas, obviamente con mucha más razón, porque a veces escuchamos trabajadores que les pedimos que hagan alguna tarea, les asignamos alguna responsabilidad, o les pedimos, les invitamos, por ejemplo, a que desarrollen algún trabajo, y ellos te lo dicen, ¿ah? Muchas veces no, te lo dicen así como un poco con timidez, te van a decir, pero no estoy preparado, señor, o te van a decir de repente, jefes, que no puedo, en realidad no me siento capaz. Esa forma de hablarte ya te está dando la pista de un patrón mental basado en una creencia negativa de incapacidad. Entonces, hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello, ¿de acuerdo? Entonces, miren este punto crucial. Sobre este mismo punto, existen barreras de comunicación. Existen barreras de comunicación entre las cuales son de tres tipos. Las físicas, las semánticas y las personales. Las físicas y las semánticas las voy a mencionar muy rápidamente porque no es el punto quedarnos en esto. Vamos a desarrollar básicamente las barreras personales. Las barreras físicas tienen que ver con el ambiente, con el entorno, ¿no? O sea, es decir, yo tengo que tener en cuenta en qué ambiente me estoy comunicando. Si yo estoy, digamos, en un ambiente donde hay mucho ruido, donde están haciendo trabajos de construcción, donde hay mucha interferencia, de hecho, la comunicación no va a ser buena. ¿No es cierto? No va a ser buena. Yo no puedo hablar con una persona que esté pues sentada frente a una máquina que tenga pues, no sé, pues 120 decibeles de ruido, ¿no es cierto? De sonidos, de que interfiere que la otra persona me escuche. Esa es una barrera física, ¿verdad? O que estemos conversando con alguien, tratando de tener una conversación privada y que a cada rato llegue y toque en la puerta, ¿no? Que alguien esté
la secretaria o algún otro trabajador esté llegando a tocar la puerta, o varios trabajadores lleguen a tocar la puerta por diferentes consultas. Son interferencias físicas, ¿no? El entorno en el que se está dando la comunicación. Hay que tener cuidado con eso, porque también igual, de la misma forma, tenemos que asegurarnos que el mensaje llegue. Si hay una interferencia física, o por ejemplo, ahora en la virtualidad, por ejemplo, si aquí estuviéramos, de repente hubiera, por ejemplo, ruido desde donde yo estoy hablando, desde el ambiente en el que estoy, hubiera también igual alguna interferencia de repente con la señal, con el internet, son barreras físicas, ¿no? Tienen que ver con el entorno. Las barreras semánticas son más que todo por la forma como se interpretan los mensajes, por símbolos, por señales, a veces, ¿no? Puede ver un icono, una señal, un color en algún lado y le tiende a interpretar. Eso está más condicionado a un tema neurológico. Entonces, pero tiene que ver con la parte semántica, tiene que ver con la interpretación. Interpretación de mensajes, simbología, ¿no? Ciertas características que se pueden dar en el transcurso de la emisión del mensaje. Y las personales, que son las que nos interesan a nosotras. A nosotros nos interesan las barreras personales. Es aquí donde vamos a trabajar justamente estos elementos. ¿Cuáles son esas barreras personales? ¿Cuáles son estas barreras personales que interfieren en esta comunicación? Son todas aquellas que se derivan de la personalidad, de las emociones, de los valores de cada uno de cada persona, de los hábitos deficientes para escuchar, ya lo mencionábamos antes, tenemos mucha deficiencia a veces en escucha, de la forma de interpretar, que son las percepciones, y las motivaciones. Fíjense, cada uno tiene una personalidad que nos define, ¿no? La personalidad son características psicológicas únicas que tenemos cada uno de nosotros, que se ha formado a través del tiempo desde que somos pequeños, y esa personalidad está acompañada, ahí está incorporada justamente las emociones, ¿no es cierto? Las emociones, la forma como nosotros gestionamos esas emociones van a influir también en la forma como respondemos a ciertos eventos, a la forma como respondemos. Y obviamente los valores, ¿no? Los valores. Sí, y tiene que haber una congruencia también ahí en el tema de valores, ¿no? Porque muchas veces cuando uno habla de valor de respeto, de honestidad, sin embargo, cuando da el mensaje, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver ya un momento más, cuando se emite el mensaje, no es congruente. O sea, la forma como se comunica y cómo actúa es totalmente incoherente. La forma como interpretamos, las percepciones. Cada uno de nosotros somos únicos interpretando la realidad. Cada uno de nosotros interpretamos la realidad desde nuestro observador, desde nuestra posición. No hay ninguna interpretación igual en otra parte. La interpretación de nuestra realidad. O sea, la percepción es la interpretación de la realidad, pero es de nuestra realidad. Es lo que nosotros vemos, no es lo que ven los demás. Y obviamente, esa forma de interpretar cuando percibimos las cosas es limitada. Es limitada. Entonces, si alguien, digamos, ha tenido alguna experiencia de una discusión con alguien a partir no sé, pues de un tema X en el centro de trabajo o algún punto de repente de un tema de discusión en casa por algún motivo específico, generalmente a veces el económico es uno de los motivos a veces que más genera discusiones a veces. Entonces, eso hace que cuando la persona se enfrente a una situación similar en otro momento, rápidamente la interpretación de esa realidad lo lleva a una respuesta basada en la experiencia aprendida, la experiencia vivida anteriormente. ¿Ya? Entonces, estos elementos personales también son, digamos, no que también, en realidad son la base para poder mejorar la forma como nos comunicamos. Y de hecho la motivación. Ahorita vamos a desagregar estos elementos y de hecho la motivación. Nadie se motiva a escuchar algo que no le interese. ¿Cierto? O sea, nosotros escuchamos lo que nos interesa. ¿Qué me motiva a mí a escuchar? A
a esta persona? ¿Qué me motiva a escuchar a mi jefe? ¿Qué me motiva a escuchar el mensaje de mi jefe? ¿Qué me motiva a escuchar, ¿no? Dentro de la familia. Va a haber algo que nos lleve a conectar, que nos motiva a conectarnos con ese mensaje. De ahí la importancia que el emisor del mensaje tiene que procurar motivar esa digamos, conexión con el receptor, ¿no? O sea, tiene que hacer que le interese lo que le va a decir. Porque nadie va contra sus propios intereses. O sea, si es algo que no me llama la atención, no, pero por ejemplo, si ustedes hablan en una empresa, si ustedes tienen su empresa o están en una empresa y escuchan, por ejemplo, va a haber reducción de personal, todo el mundo se va a interesar. ¿Sí o no? Cuando escucha. Y es más, no van a escuchar reducción de personal, van a escuchar de repente, va a haber reestructuración en la empresa, va a haber un proceso de reingeniería. Automáticamente, las personas se van a motivar por ese tema. Ni siquiera es más, van a interpretar una reorganización o una reingeniería como reducción de personal. Mire, no hablamos de reducción de personal, estamos hablando de un proceso de reingeniería. Entonces la gente va a decir, proceso de reingeniería, ¿y cómo lo va a interpretar la gente? Despido de personal, reducción de gente, y se van a interesar por averiguar o por ir a buscar más información. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Se dan cuenta cómo funciona la mente? Así de rápido. ¿Y cómo se van a comunicar entre ellos? Si no se aclaran esos mensajes, van a empezar los rumores. Y cada uno va a interpretar. Y cada uno va a decir, no, yo escuché al jefe que habló de esto. Pero en la medida que el mensaje va pasando de nivel a nivel, de persona a persona, el mensaje se distorsionó totalmente. ¿Se dan cuenta? Ese es a nivel organizacional. Fíjense. ¿A nivel familiar puede ocurrir algo similar? También puede ocurrir algo similar. A nivel familiar. ¿En la relación con los hijos puede ocurrir algo similar? También puede ocurrir algo similar. Es decir, cada mensaje tiene que ser claro, conciso, teniendo en cuenta la personalidad de cada integrante o cada persona que está en este proceso de comunicación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque les decía, en la medida que nosotros seamos conscientes de estos procesos a nivel interno, vamos a poder manejar los elementos. De nada nos va a servir conocer los elementos si es que no hacemos una retrospectiva, si es que no hacemos un autoanálisis de la forma como estamos emitiendo los mensajes. Y aquí hay algo, por ejemplo, que se me viene ahora a la mente, ¿no? Se me viene ahora a la mente una experiencia hace un tiempo, por ejemplo, ¿no? Normalmente cuando los padres, obviamente no todos no somos psicólogos, cuando ocurre algo con los niños, tienen algún problema de ansiedad o algo, a veces uno trata de hacerlo. A mí me ha pasado, ¿no? A mí me ha sucedido, que uno trata de querer hacerlo entrar en razón, desde la parte cognitiva, obviamente, porque uno como adulto lo ve el problema desde la parte cognitiva, ¿no? De la parte racional. Pero algo que, por ejemplo, me dijo la psicóloga, ¿no? En algún momento, que cuando el niño está, por ejemplo, en un proceso, está viviendo una emoción, por ejemplo, una emoción de miedo, de ansiedad, la parte, obviamente, cognitiva, la parte racional está bloqueada. O sea, no te va a entender un mensaje desde esa perspectiva. No te va a entender un mensaje. Entonces hay que bajar a nivel de la emoción, es decir, hay que comunicarse desde la emoción, desde sentarse con él, desde abrazarlo, desde hacerle sentir que es normal sentir la emoción. ¿Se dan cuenta? Para que después de ello, cuando pase ese proceso, porque ese proceso tiene que pasar, tiene que vivir la emoción en el momento, después entrar con la parte racional cognitiva, pero obviamente con un proceso, digamos, liviano, ¿no? Algo que sea digerible, entendible para él, ¿no? Para el niño, para la niña. Y esto también me lleva inclusive también a la parte laboral. O sea, fíjense lo importante de esto, ¿no? Por eso es que las interferencias personales tenemos que tomar conciencia de ellas, ¿no? Y decía, y vamos a la parte laboral, por ejemplo, a la parte laboral. Algo que, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, y algo que es algo con lo que yo nunca estuve de acuerdo,
nunca, y no estoy de acuerdo hasta ahora mientras estaba en las organizaciones, yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con estos mensajes que se le dice al trabajador, tus problemas se quedan en tu casa, ¿no? Acá tú vienes a trabajar. Nunca lo acepté y no lo acepto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos desconectarnos de una emoción. O sea, es decir, ¿cómo le puedes pedir a un trabajador que, por ejemplo, tiene a su mamá delicada de salud, a su papá, a un familiar, a su esposo, a un hijo delicado de salud, está preocupado? Ese trabajador, esa trabajadora, están preocupados, tienen una emoción, tienen una carga emocional producto de esa situación de salud por la que está atravesando su familiar. Entonces, ¿cómo le puedes pedir que se desconecte, ¿no?, de ese problema familiar porque tiene que ir a trabajar? Es imposible hacerlo. La emoción que está viviendo, se va a convertir en una barrera. Los mensajes que le lleguen, que le den en la empresa, no los va a procesar adecuadamente. Hay que aprender a entender que las personas tenemos estas limitaciones. Y en medida que nosotros no tomemos conciencia de estas limitaciones, la comunicación va a ser deficiente. Y en las empresas va a ser ineficaz totalmente, obviamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le decía, un trabajador preocupado, ¿cómo le vas a decir, concéntrate en tu trabajo, en tu productividad? Su mente está en otra parte. Su pensamiento está en su familiar. Entonces hay que buscar alternativas, ¿se dan cuenta? Hay que tratar a nivel organizacional de trabajar todavía esos procesos. Es cierto, todos tenemos una meta, nos contratan para eso, pero no podemos desconectar a las personas de las emociones. No las podemos desconectar. Todos somos emocionales 100%. Entonces no nos podemos desconectar de ellas. Lo que tenemos que tratar es de encontrar los mecanismos para poder canalizar. Y en ese sentido, la comunicación es fundamental. ¿De acuerdo? O sea, la comunicación es fundamental. Si yo no mapeo con qué estado de ánimo llegan mis trabajadores, si yo no mapeo, digamos, cuáles son las condiciones sociales, digamos, las condiciones en las que viven los trabajadores, si no tengo la ficha laboral de cada uno para saber cuál es su realidad familiar, y etcétera, etcétera, ¿cómo voy a saber, a conocer de las limitaciones? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante, esto es muy importante. Y de ahí, por eso es la importancia del tema, ¿no? Ahora, aquí se dan dentro de estas barreras de comunicación, se dan estos procesos, que justamente que se van a manifestar en el comportamiento, precisamente de las personas que están interactuando, ¿no? Se va a dar esta relación. Por ejemplo, el filtrado. ¿Qué significa el filtrado? Son algunos conceptos que son necesarios compartirlos para que se pueda entender cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el filtrado, que se refiere a la forma como el emisor manipula la información. Es decir, yo puedo, cuando estoy enviando un mensaje a mi colaborador, a mi familia, a mi hijo, a quien sea, yo puedo manipular la información para hacer que la persona escuche lo que le interesa escuchar. O sea, yo puedo filtrar la información. El filtrado es cómo manipulo yo la información para hacer que la otra persona me preste atención, me capte el mensaje, ¿no? Yo reduzco, simplifico, utilizo palabras que me conecten con que hagan que conecte con el receptor. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que emite el mensaje filtra. El otro concepto es la percepción selectiva. Es decir, que alguien ve y escucha en base a sus necesidades, a lo que lo motiva, a su experiencia y a otros antecedentes personales, ¿no? Un poco lo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Es decir, nadie escucha nada que no les interese. O sea, si hay algo que a mí me interesa, acá, yo estoy ahí, pues, atento. ¿Qué necesito? En base a lo que necesito, me conecto con esto, ¿no? Sobre la experiencia que he tenido y todas esas experiencias anteriores por las que he pasado, hacen que yo seleccione, ¿no? Que yo seleccione lo que necesito escuchar. Las emociones, también igual, le decía, es decir, cómo se siente el receptor al recibir el mensaje. Ahora, y ahí luego a dar el elemento que nos conecta con la emoción. Y el género, la forma como reaccionan los hombres y las mujeres a la comunicación es diferente. Es diferente. Hay que tener bastante, digamos, criterio cuando
cuando hablamos sobre todo a nivel organizacional, cuando tenemos equipos mixtos, hay que tener mucho criterio y mucho tino para conversar, para hablar tanto con hombres como mujeres, ¿no? A veces tenemos en los equipos mixtos y creemos que estamos hablando con todos como si fueran todos hombres, ¿no? Es cierto que las mujeres están, digamos, no estoy hablando acá de darles trato preferencial o especial, pero hay ciertas palabras a veces que uno tiene que manejar, ¿no? Un tema de respeto, porque las reacciones tampoco no son iguales, ojo, las reacciones no son iguales. Trabajan al mismo nivel, trabajan al mismo ritmo las mujeres en equipos mixtos. Yo he tenido equipos mixtos, trabajan muy bien, he tenido equipos muy buenos, integrados también por mujeres, muy buenos, pero no todas reaccionan de la misma manera, porque hay que tener mucho criterio cuando uno conversa con ellos, ¿no? Para poder entender, ¿de acuerdo? Entonces también es importante reconocer esto. Albert Mehrabian, él hizo esta separación. Habló del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal en general, porque nosotros tenemos una comunicación verbal y una comunicación no verbal corporal. ¿Y a qué se refería Albert Mehrabian cuando decía esto? Miren, para él, solo el 7% de lo que decimos está en las palabras. Y el 93%, es decir, el 93% que está dividido entre la corporalidad, el gesto, la postura y la mirada, el 55%, y el 38% en el tono de voz, el volumen, la entonación. Cuando damos un mensaje, cuando hablamos con alguien, el 93% de lo que decimos, lo decimos con nuestra corporalidad. Yo le puedo decir a alguien, te felicito por tu logro, pero también le puedo decir a alguien, te felicito por tu logro. ¿Verdad? ¿Cuál es la que realmente está transmitiendo el mensaje? ¿El te felicito por tu logro o el te felicito por tu logro? Porque en la segunda, inclusive hay un gesto, hay los brazos abiertos de alegría que se comparte con la otra persona. Entonces, esto también hay que empezar a tomar conciencia de esto, porque muchas veces creemos que con decir palabras bonitas le estamos transmitiendo realmente el mensaje a las otras personas y no es así. La corporalidad, el tono de voz, el volumen, la entonación, el gesto, la mirada, la postura corporal, dice más que 1000 palabras, como se dice, ¿no? Eso dice más. Entonces, esta es la separación de Albert Mehrabian que nos sirve para poder justamente compartir cómo se separan estas formas de comunicación corporal que los hemos denominado los famosos metamensajes, ¿no? Que son los mensajes ocultos. Aquellos mensajes que uno no los dice con palabras, sino que los dice con gestos, con esta postura, con la mirada. Y a veces, por ejemplo, inclusive hay organizaciones en las que uno podido ver que a veces que se refieren a los equipos, ¿no? Como hablando, como si buenos discursos, pero en el gesto no había una manifestación, o sea, no se sentía eso. En la mirada, por ejemplo, no se sentía eso que decía, ¿no? Uno lo puede ver. Entonces, fíjense, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Es la forma como decimos las cosas. Yo le puedo decir a alguien que estoy alegre, pero no manifestar la alegría, o sea, no mover para nada, ni un gesto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, hay metamensajes negativos. Miren, los metamensajes, la forma como nos comunicamos, tiene que ver con esto que les mencionaba al inicio de la definición de la programación neurolingüística con los patrones mentales, porque están alojados en el subconsciente. O sea, es decir, en el subconsciente se alojan los metamensajes, sean positivos o negativos. Entonces, la forma como nos comunicamos está allí. Y en estos metamensajes, por ejemplo, negativos, que son los que seguramente voy a mencionar algunos ejemplos, algunos pueden haber experimentado. Hay que darnos cuenta si de repente los estamos utilizando, porque como les decía, no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, hacer una persona invisible.
hacemos a una persona invisible? ¿Cuándo hacemos a una persona invisible? Cuando lo ignoramos. Cuando lo ignoramos, ¿no? Lo ignoramos totalmente. Puede darse una situación como la de la niña, en la imagen, con los padres al costado, cada uno con su dispositivo, pero la niña es como si no existiera, ¿no? La hicieron invisible. Puede darse en otra situación en la que, por ejemplo, estamos conversando con alguien, ¿no? Y llega otra persona, interrumpe la conversación y poco a poco nos desaparecieron y nosotros nos quedamos parados ahí esperando que en algún momento, hola, nos hagan caso, ¿no? Estábamos conversando, ¿te acuerdas? Nos ignoraron totalmente. O sea, nos borraron del mapa. ¿Pasa? Sí pasa. ¿Pasa con clientes? Sí. ¿Todos nosotros somos clientes? Somos clientes. ¿Nos ha pasado en algún momento? Nos ha sucedido en algún momento. O lo peor que puede pasar. Lo otro, por ejemplo, es otro mensaje negativo. No eres importante, ¿no? Alguien se acerca a hacerte una pregunta y espérate que estoy ocupado o estoy trabajando. No eres importante para mí. Espérate. El gesto lo dice todo. Entonces, ¿en qué momento me das ese espacio? Al jefe, cuando uno va a tocarle la puerta, señor, ¿puedo conversar con usted? O jefe, ¿puedo conversar con usted? Sí, claro. Sí, no, pero yo estoy mirando mi máquina. ¿Verdad? No es importante. O sea, sí, te voy a escuchar, pero no, o sea, habla, pero yo estoy mirando mi máquina, ¿no? Mientras estoy trabajando. O a nuestros hijos, ¿no es cierto? Estoy ocupado. Y ahí hay algo que es también, algo que también todos hemos aprendido. Yo también he aprendido muchísimo con esto también, porque también lo he experimentado en algún momento, ¿no? Entonces llega el hijo y te dice, te va a decir algo y estoy ocupado, le dices, ¿no? Es algo automático, inconsciente. Sin embargo, el dejarte hacer las cosas por unos segundos, solamente bastan 20 segundos nada más para que hagas importante a tu niño o hagas importante a tu trabajador en el momento que llega. No utilizar esto, ¿no? Y le decía, y algo, por ejemplo, que me sucedió recién frente a en un establecimiento médico, imagínense, frente a una señorita a la que uno llego y le digo, señorita, buenos días, con una indicación. Me dice, buenos días, y se puso ahí, delante ahí, con su máquina. Yo era el único en la ventanilla, no había cola, no había nada, y la señorita mirando su máquina, así media seria, por rato se sonreía, como diciendo, me sigue esperando ahí, ¿no? Total, era mi tiempo, no era el de ella. Entonces, actuamos así muchas veces, ¿no? Y estas personas, por ejemplo, que están en atención al cliente, a veces son especiales, ¿no? También no son conscientes, creo yo, tampoco de ello, y no hay nadie que les haga tomar conciencia de ello. Entonces, desaparecemos a las personas, las hacemos sentir que no son importantes. Otra cosa también es hacer sentir a las personas como ladronas. ¿Cuántas veces se le hace sentir a la persona como un ladrón? ¿Se han dado cuenta que a veces en algún lugar o en los centros de trabajo, por ejemplo, se han dado cuenta que a veces se presentan situaciones, llega alguien y de manera automática uno guarda las cosas, automáticamente guardan las cosas, se paran, empiezan a juntar sus cositas para, ¿no? Claro, ahora estamos hablando, tenemos una situación un poco inusual de inseguridad, pero en las empresas no, pues, pero a veces ocurre, o juzgamos como a alguien, ¿no? Pasó algo y de repente inmediatamente tendemos a juzgar, o le damos mensajes como que, uy, se perdió algo, ¿quién habrá sido, no? Y entonces, y empiezan las miradas, ¿no? No necesitas decirle, o hacerlo sentir un pobretón, por ejemplo. Lo miran de pies a cabeza, ¿no? ¿Qué me vas a poder pagar? Es más, llegas a la tienda, te miran de pies a cabeza, hay 15 vendedores y ninguno te atiende, porque te vieron que llegaste vestido de una manera, de repente sencilla, no tenías que llegar tampoco con terno, pero también ocurre. En los centros comerciales, por ejemplo, volviendo un poco al tema que eres un ladrón, ¿qué hacen en los centros comerciales? Cuando sales con tu compra, un poco más y te vacían la bolsa, ¿no? Un poco más y te sacan las cosas que tiene la bolsa para que revisen cosa por cosa. No tiene sentido, creo yo, esos temas, porque, o sea, es como diciendo, o sea, tú vienes acá a comprar, vienes a robar, ¿no? Y te revisan la bolsa, por ejemplo. Esos mensajes, por ejemplo, ocultos, también van contra, digamos, contra el cliente, ¿no? ¿Cómo se siente uno cuando te empiezan a revisar las cosas, ¿no? Como si te estuvieras llevando, habiendo ido a sacar los productos, ¿no?
Peor aún, si es que alguien se olvidó sacar el precinto de seguridad o la etiqueta suena y te revisa la bolsa todavía, ¿no? Con mucha prontitud, ¿no? O sea, te hace sentir así. O el tema, le decía, el pobretón, cuando llegas a un establecimiento, 15 vendedores y nadie te hace caso, todo el mundo te mira, ¿no? Nadie te presta atención, como que si no tuvieras capacidad de compra, ¿verdad? O sea, vuelvo a repetir acá, no es lo que dices, sino es cómo lo dices, lo que haces. A las personas no les necesitamos decir, digamos, estas cosas. Se los hacemos sentir básicamente con la corporalidad, con la forma como los miramos. Patrones mentales alojados en el subconsciente, que hace que nos comportemos de esta manera. Lo bueno es que existen metamensajes positivos, es decir, existen formas de comunicarse positivamente. Es decir, pero para esto yo tengo que ser consciente, o sea, tengo que empezar a tomar conciencia de la forma como yo debo mejorar. O sea, tengo que utilizar, por ejemplo, hacer sentir a la persona que es lo máximo. Hablarle con un lenguaje de absoluto respeto, como si me estuviera dirigiendo a mi abuelita, por ejemplo, ¿no? Hacerlo sentir que es importante. Hacerlo sentir que es importante. Escucharlo, mirarlo, ¿no es cierto? Prestarle atención, con respeto. ¿Se dan cuenta? O sea, pero esto necesita práctica. Primero necesitamos tomar conciencia de la forma como nos estamos comunicando y segundo, adoptar las estrategias y los comportamientos para hacerlos conscientes. O sea, tenemos que empezar a ser conscientes de los comportamientos. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo utilizar esos mensajes, hacer sentir a la persona que es lo máximo, aunque no me compre, pero lo hago sentir bien, lo hago sentir que es un cliente importante, hago sentir que de entre mi familia, mi hijo, mi esposa o las personas con quien interactúo son importantes, dándose el espacio para escucharlos, con el lenguaje de absoluto respeto además. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren lo importante. Esa es la buena noticia, es decir, no solamente estamos hablando de lenguajes, metamensajes negativos, de todo lo malo, claro, es fácil ver lo malo, pero hay cosas buenas que podemos hacer. Hay cosas buenas. Ahora, obviamente esto depende mucho de la actitud. Depende mucho de las ganas que nosotros tengamos y de la voluntad que queramos hacer las cosas. Porque de nada sirve tener la información si es que no nos nace. Que ese es otro detalle, ¿no es cierto? La actitud. La actitud. En este proceso de comunicación, la actitud tiene muchísimo que ver. Hace muchos años, les comento como experiencia, por ejemplo, en una empresa, se trabajaba muchísimo el tema de la comunicación, con talleres, entrenamientos y todo. Pero habían personas que no, por más entrenamiento, por más capacitaciones, no les nacía. Siempre había inconvenientes con el tema de comunicación. Entonces, cuando no te nace, no te nace, pues. Así de sencillo. Entonces, pero sí se puede trabajar. Sí se puede trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, a partir de acá, les comparto ya los elementos y las claves de la comunicación emocionalmente inteligente. Entonces, antes de explicarlo, recapitulamos. En la primera parte les he comentado un poco sobre los problemas de la comunicación, aquellos problemas que nos trae la comunicación, la falta de comunicación o la comunicación ineficaz, problemas psicosociales, problemas de comportamiento y psicológico en los niños y adolescentes, problemas de separación, de divorcios en parejas, problemas a nivel de empresas, 60% de problemas en las empresas por falta de comunicación, ¿verdad? La forma como nos comunicamos tiene que ver con patrones mentales alojados en el subconsciente, ¿verdad? Y se manifiesta, ¿no? En nuestro comportamiento y se traslada pues justamente a esa comunicación no verbal, que también es inconsciente, que está alojada en el subconsciente y que hace que nosotros respondamos de diferente manera, ¿no? Ignorando a las personas, haciéndolas invisibles, tratándolas como ladrones, ¿no es cierto? No haciéndolas sentir importantes o como pobretonas, ¿no? Pero decíamos también que existen estos metamensajes positivos que tenemos que practicar más, hacer sentir importantes a las personas, tratarlas con un lenguaje de absoluto respeto, hacer sentir que son lo máximo. Entonces, esos son los primeros puntos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que intervienen en este proceso de comunicación emocionalmente inteligente? Los ojos. Primer elemento, los ojos.
nos permiten observar cada detalle de nuestro interlocutor, los gestos, la mirada, los movimientos, la variación en el color de su piel. Con los ojos escuchamos lo que no se dice. Y eso es algo que una frase de mi hijo me decía, ¿no? Escúchame con los ojos. Escúchame con los ojos. Es que es cierto. Es cierto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder mirar a la persona que nos está hablando y a la que nosotros le vamos a hablar, porque tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, si yo estoy enviando un mensaje a la otra persona, yo tengo que observar cómo la persona está reaccionando a este mensaje. Si yo veo que, por ejemplo, si la persona se está enojando con lo que yo le digo, obviamente yo voy a observar, yo voy a darme cuenta de que hay un cambio en la coloración de la piel, de repente se van a poner las orejas rojas, o de repente va a comenzar a transpirar, o voy a sentir también su respiración, por ejemplo, voy a ver que va a comenzar a respirar un poco más agitado, ¿verdad? O sea, van a haber ciertas, digamos, manifestaciones a las cuales yo tengo que estar atento del mensaje que estoy dando. Si lo que yo le estoy diciendo le genera tristeza, también. Si le genera algún dolor, también. Voy a ver de repente sus ojos medio llorosos, de repente sus labios van a hacer un movimiento de nerviosismo. O sea, todo, tengo que observar todo. El primer elemento dentro del proceso de comunicación emocionalmente inteligente son los ojos, para poder ver cada detalle de mi interlocutor. Segundo elemento, el oído, para escuchar atentamente cada palabra. Cada palabra. Con los ojos yo puedo darme cuenta de lo que no me dice, porque a veces yo puedo escuchar algo, pero hay cosas que una persona no te dice. Eso que no te dice, tú lo escuchas con los ojos. ¿Complicado? No es complicado. Es práctica nada más. Lo que no te dice. Pero con el oído, escuchar atentamente cada detalle de cada palabra. Porque tienes que preguntar, o sea, si uno no escucha el detalle de las palabras, ¿cómo podemos preguntarle a la otra persona qué quiso decir si no le hemos prestado atención? Tenemos que escuchar cada detalle, cada palabra, para poder preguntar, repreguntar, aseverar, decirle, ¿me quieres decir esto? ¿Me estás tratando de decir esto? ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué significa para ti decir esto? O sea, ¿qué significa esta palabra para ti? Para que la persona te lo pueda explicar. ¿Cómo le puedes preguntar si no lo has escuchado? Entonces, ojos, oído. Y el tercer elemento dentro de este proceso, el corazón. El corazón para reconocer la emoción y que te permite conectar justamente el mensaje con la corporalidad. El corazón en realidad nos conecta un poco más con la parte empática, con la empatía. Sí, porque hay que reconocer la emoción. La empatía es una conexión con la otra persona con la emoción. Pero aquí viene otro detalle. ¿Cómo podemos ser empáticos con otra persona si no somos empáticos con nosotros? Y ese es un tema que en algún otro momento seguramente conversaremos, pero yo lo menciono aquí muy brevemente. Para yo poder conectar emocionalmente con otra persona, para poder ser empático y poder conectar esa emoción, también tengo que ser empático conmigo. O sea, yo tengo que saber reconocer mi estado emocional para poder conectar. Entonces el corazón me ayuda a conectar con la emoción, para poder sentir lo que la otra persona está sintiendo cuando me habla, para poder entender lo que está sintiendo la otra persona. Si yo me conecto con la emoción, yo me voy a dar cuenta que la otra persona me está hablando desde una emoción de miedo, de tristeza, de alegría o de enojo, ¿no? De repente está enojado. O sea, yo tengo que conectarme con esa emoción. Entonces, estos son los tres elementos los tres elementos importantes dentro de este proceso de comunicación emocionalmente inteligente. Ojos, oído y corazón. ¿Cómo los aplicamos estos? Porque estos tres elementos forman parte del proceso, de las tres claves que acá les comparto, para que, digamos, dentro de la parte ya racional, ¿no? Cognitiva, pues, un poco el aprendizaje de esto, lo puedan comprender mejor, ¿no? Entonces, recuerden estos tres elementos. Entonces, la primera clave de la comunicación emocionalmente inteligente, entonces, es la expresión emocional. Expresar nuestros sentimientos, tanto de forma verbal como no verbal. O sea, nosotros tenemos que aprender a procesar nuestras experiencias por nuestro propio bienestar. Y obviamente, cuando nosotros procesamos nuestras experiencias, digamos, procesamos, digamos, nuestras emociones,
vamos a poder expresarlas de manera, digamos, adecuada. No contener la emoción, es decir, no dejar que lleguen a ese nivel disfuncional. Y aquí, por ejemplo, yo voy a precisar lo siguiente. No existen emociones negativas. Algo sí escucho a veces, ¿ah? Escucho, de repente no con tanta frecuencia como antes, pero sí escucho todavía algunas personas que dicen emociones negativas. Para nosotros no existen emociones negativas. Las emociones son emociones y nosotros somos emocionales. O sea, es decir, todos nosotros tenemos emociones de miedo, tristeza, alegría, de cólera, que son las básicas. No son negativas ni positivas, son funcionales en la medida que nosotros las podamos canalizar, que las podamos procesar, pero para eso se necesita trabajar la inteligencia emocional. Pero se vuelven disfuncionales cuando no las manejamos adecuadamente, es decir, cuando no somos conscientes y no las autorregulamos, no las autocontrolamos. O sea, cuando no hay autocontrol, cuando no hay autorregulación, entonces la emoción se vuelve disfuncional. Por ejemplo, si hay algo que a mí me enoja el día de hoy, si hay algo que a mí me enoja, yo tengo que expresar el enojo. Si el trabajador hizo algo que no fue correcto, si yo tengo que llamarle la atención al trabajador y tengo que digamos, hablarle en tono cortante, ojo, la forma como nos enojamos es lo diferente. Entonces, si yo al trabajador le quiero llamar la atención, yo tengo que hablarle en tono cortante, serio, fuerte, decir, esto no es correcto, tengo que expresarlo, pero yo no me lo puedo contener. ¿Qué va a pasar si yo me contengo? Ese momento de cólera, esa ira, yo la contengo. Van a pasar las semanas y de repente en otro momento se va a presentar otra situación que me va a generar un enojo y la expresión de la emoción va a ser totalmente fuera de lo normal, porque la persona explota, porque tiene acumulado ahí una cólera que no canalizó anteriormente. ¿Se dan cuenta? Entonces las emociones hay que canalizarlas en el momento, se sienten y se viven en el momento. Entonces no es malo enojarse, el problema es cómo nos enojamos muchas veces, ¿no? Ese es el problema, es cómo nos enojamos, pero tenemos que expresar la emoción en el momento. En la tristeza, por ejemplo, la tristeza, o sea, yo si me siento triste tengo que expresar la tristeza, si tengo que llorar, lloro en el momento, pero no puedo postergar la tristeza, no puedo decir mañana lloro. ¿Por qué? Porque eso se va a volver disfuncional, voy a tener una carga emocional de tristeza que va a afectar mi estado de ánimo y en otro momento va a aparecer otra situación que me va a generar también igual de repente dolor y me va a llevar a un estado de depresión fuerte, ¿no? Una alta depresión. ¿Por qué? Porque se está acumulando, o sea, he venido conteniendo la emoción. Entonces, no podemos, no significa, digamos, digamos, que dejemos que no la dejemos fluir. Al contrario, si no las dejamos fluir, nos van a causar dolor las emociones. Entonces, todas las emociones tenemos que expresarlas en el momento que las sentimos, vivirlas, sentirlas y vivirlas, experimentarlas en ese momento. Lo que tenemos que aprender es autorregularnos para poder canalizar esa emoción. ¿Se dan cuenta? Entonces, y yo tengo que expresarla. Tenemos que expresar. Entonces, por eso es que cuando hablamos de uno de los elementos de la comunicación es el corazón. ¿Cómo puedo ser, y por eso les decía, cómo puedo ser empático con otros si yo no soy empático conmigo mismo? O sea, es decir, ¿cómo puedo acompañar a otra persona en su tristeza si yo no sé canalizar mi tristeza? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puedo compartir la alegría con otros si yo no disfruto mis alegrías? ¿Ven? Entonces, es importante aprender a canalizar nuestras emociones. O sea, en la medida que nosotros canalicemos nuestras emociones, autorregulamos, autocontrolamos, es por nuestro propio bienestar. Soy empático conmigo mismo. Me autovaloro, me perdono, me reconozco, me engrío. Eso hace que yo pueda canalizar mejor las emociones, que yo pueda expresar mejor, me pueda expresar mejor emocionalmente hacia los demás. Y eso me va a permitir a mí conectar con la otra persona. Entonces, esa es la primera clave, la expresión emocional. Aprender a conectar esos sentimientos, esas emociones con otros, o sea, expresarlos para poder conectarlos.
pero a veces no. Ahí vienen las creencias, pues, estas creencias, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? Los hombres no lloran. Totalmente falso, erróneo, ya. Con los años uno se da cuenta que no, al contrario. Entonces, ¿qué pasa? No, el hombre tiene una pena, no puede llorar, ¿no? Pero esa pena se convierte en un dolor con los años. ¿Y cómo lo desahoga? A partir de otras experiencias aprendidas o cosas que ha visto, y algunas personas, por ejemplo, se refugian en el alcohol, ¿no es cierto? En música cortavenas, que le llaman. ¿Se dan cuenta? O sea, es diferentes formas de expresar, que no es la correcta. Entonces, clave de la comunicación, primera clave de la comunicación emocional, mente inteligente, la expresión emocional. Aprendamos a canalizar las emociones para poder lograr un bienestar personal y sobre esta base poder conectarnos con la otra persona en el proceso de comunicación. Segunda clave, la asertividad. Es decir, la forma como nos comunicamos con los demás, pero es una forma socialmente aceptable. Es decir, es el lenguaje de respeto que debe existir entre los grupos de personas y entre las personas. Entonces, ¿qué es la asertividad? Es esa capacidad de poner límites también, de aprender a decir no, de compartir nuestras propias necesidades, de comunicar, ¿no? De comunicar preservando el amor propio. O sea, yo no puedo hacer cosas que vayan contra mi integridad. Entonces, el ser asertivo significa respetar nuestros derechos y los derechos de los demás. Hay personas que les cuesta decir que no. Pero ojo, las personas que les cuesta decir que no tienen un problema que tiene que ver justamente con la inteligencia emocional. Tiene que ver con la inteligencia emocional. Entonces tienen un patrón ahí que hace que la persona tenga ese comportamiento. Entonces nunca dicen no, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, en los trabajos, no se ha hecho este trabajo y hay que quedarnos hasta las 10 de la noche. ¿Te puedes quedar? Nunca te va a decir que no ese trabajador. Es el que se queda hasta tarde, el que llega temprano, el que hace las tareas de los que no hace, de los demás que no han hecho. Nunca te dice no. Tiene un problema. Entonces, eso es un patrón, por ejemplo. En cambio, en la asertividad no. En la asertividad hay un respeto primero propio, un respeto propio, un amor propio, y eres capaz de decir no, ¿sí? De poner límites a las diferentes situaciones, mensajes, comunicaciones, ¿verdad? Respetando a los demás. Respetando a los demás. Entonces yo hago prevalecer mi punto de vista, pero con respeto. No estoy de acuerdo por esto. No puedo hacer esto por esto. Es decir, la asertividad se basa justamente en mantener, en tener esa relación interpersonal de respeto, ¿sí? Yo necesito, tú también necesitas, pero, ¿no es cierto? Hay límites. Entonces, las personas que no saben decir no, o las personas, por ejemplo, sumisas, ¿no? Lo que serían las personas sumisas dependientes, son personas que aceptan, digamos, todo tipo, ¿no? Digamos, hasta cierto punto son proclives a aceptar abusos inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder lo que tienen. Pero en realidad no es que el miedo de perder lo que tienen es a quedarse solas porque no hay amor propio, pues no hay autovaloración. Entonces ahí es donde viene el problema. Y viene el problema, ¿no? Entonces, hay gente que abusa a veces cuando se encuentra con estas personas. Entonces, pero para solucionar eso, la clave primera que les decía, la expresión emocional. Hay que trabajar el tema de inteligencia emocional, fundamental en este proceso, para poder trabajar los demás, ¿no? Entonces, la segunda clave, la asertividad, que es la forma de comunicarnos de manera, digamos, con respeto, tanto nuestro como por los demás, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser asertivos. Proceso también para poder trabajar. Y la tercera clave que les dejo hoy, la independencia. Es decir, esa capacidad de ser autónomo y libre de dependencia emocional. Cada uno de nosotros tiene que tener una autoridad de referencia. O sea, yo soy, digamos, mi propio referente, ¿no? O sea, es decir, yo tengo mi propia autoridad. Entonces, soy autónomo en función precisamente
de mis principios, de mis valores, digamos, de esa autorregulación emocional, ¿de acuerdo? Entonces, en función de ello, actúo, es decir, actúo también en coherencia. Actuamos en coherencia, pero somos autónomos. O sea, nadie nos puede venir a decir lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a encontrar personas, también vamos a encontrar con personas que son de tipo controlador, por ejemplo. Los controladores. Aquellos que quieren, que tienden a manejar, a querer manejar, pretenden manejar la vida de otros, la decisión de otros. ¿Verdad? Hay padres controladores, hay jefes controladores, en todo nivel hay controladores, así que es normal verlos en todo, ¿no? A veces uno dice, no, pero que los jefes nada más, no, los jefes solamente no son controladores, también hay padres controladores, quieren manejar todo, ¿no? Todo, los tiempos, las actividades, la programación, todo, todo, todo. Entonces, en ese afán de controlar, le quitan autonomía a las otras personas, autonomía de decisión. Nosotros tenemos que ser independientes absolutos en este sentido, ¿no? No podemos ser dependientes emocionales en ese aspecto. Ojo, nuestra relación como seres humanos, nuestra relación como personas, en realidad no nos lleva a una independencia emocional absoluta, ¿no? Nos lleva a una interdependencia. Es decir, somos interdependientes porque somos seres sociales. No somos hongos, ¿no? Que estamos aislados, totalmente independientes de todo lo demás, ¿no? O sea, hay una interdependencia. Pero, obviamente, dentro de esta interdependencia que debe existir, esta interdependencia horizontal sana, que tiene que existir en las relaciones interpersonales, tiene que haber autonomía. Tiene que haber autonomía. Y para que exista autonomía en cada uno de nosotros, tenemos que ser nuestro propio referente de autoridad, sobre la base de nuestros valores, les decía, sobre la base de la autorregulación, de nuestras emociones, el autocontrol, mucha inteligencia emocional. Entonces, eso alineado a nuestros valores nos da la autoridad. Nos da la autoridad. Entonces, nadie puede venir a decir, a obligarnos y a decir que hagamos cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Y ahí entra la asertividad. Y ahí entra la asertividad. La capacidad de decir no, hasta acá nomás. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí tenemos ya las tres claves. La primera, la expresión emocional. La segunda clave, la asertividad. Y la tercera clave, la independencia. Pero además, debemos aprender a escuchar. Debemos aprender a escuchar. A saber interpretar las actitudes verbales y no verbales tanto del emisor como del receptor. Y la capacidad de escucha, el aprender a escuchar, también requiere un compromiso de nuestra parte. Requiere también, creo que hasta fuerza de voluntad, porque a veces es algo difícil. No nos gusta escuchar. No nos gusta escuchar. Les decía al comienzo que muchas veces nosotros estamos esperando que alguien nos diga algo, pero no para entenderlo, sino para responderle. Y la idea es escuchar para entender y poder responder. No escuchar para responder inmediatamente, ¿no? Hay que estar activos. Para escuchar se necesita estar atento con todos los sentidos. Si bien es cierto, les he mencionado tres elementos claves que son los ojos, el oído y el corazón, en realidad debemos estar con todos nuestros sentidos atentos a cada detalle de este proceso de la comunicación que se dé con otras personas. Es la única forma en que nuestras relaciones interpersonales van a mejorar. Y es más, o sea, yo quiero terminar esta parte, esta presentación justamente con esta reflexión. Los problemas que nosotros atravesamos como sociedad, los problemas que atravesamos en grupos, que atravesamos en las diferentes empresas, y lo que veíamos en estadística, ¿no? A nivel de pareja y comportamiento, todo tiene que ver con la comunicación. Si nosotros logramos que nuestros sistemas de comunicación, que nuestros procesos de comunicación mejoren, van a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando tengamos relaciones interpersonales sanas, van a mejorar, digamos, el sentir, va a mejorar una serie de cosas, todos los colaterales que trae la relación personal sana, interpersonal sana, tienen muchos colaterales. Y obviamente entre ellos está también ese proceso de bienestar personal y bienestar social, que es lo que realmente necesitamos.
definitivamente es un proceso largo, es un proceso que se tiene que trabajar, pero yo creo que por algo tenemos que empezar. Pero por algo tenemos que empezar. Y si tenemos que empezar por casa, empecemos por casa. Bueno, hasta acá, esto sería todo de mi parte. Como siempre, dejo acá, este es un resumen, ¿no?, de mis actividades ahora, y estaría dando por concluida esta presentación. De repente por ahí a través del chat de Zoom, o algún comentario que de repente nos quieran hacer llegar, alguna pregunta, tal vez que nos quieran hacer llegar. Dejo de compartir para poderle dar espacio a las preguntas, si es que tuvieran alguna inquietud, algún comentario de repente. Edwin, más bien, gracias. Mientras esperamos que de repente puedan digitar las personas que están conectadas de tiempo, agradecerte, ¿no? Creo que los temas que desarrollamos la semana pasada y esta semana, de verdad, muy interesantes, muy buenas. Creo que el tema de comunicación, como tú dices, es muy importante, ¿no? Creo que sin comunicaciones, pues creo que ni siquiera en la parte personal, la parte familiar y menos en la empresarial, ¿no? Son temas que, digamos, es muy importante considerarlas, y sobre todo los tips que nos acaba de dar al final, que son muy importantes, ¿no? Ahí, por ejemplo, el tema político, ¿no? Muchas veces, el tema político es el tema de expresión corporal, ¿no? El político te dice sí y está haciendo la cabeza así, ¿no? Entonces, es tema de comunicación corporal, ¿no? Entonces, son muchos aspectos fundamentales, ¿no? Y creo que nos queda mucho por trabajar todavía. Vamos viendo algunos proyectos más, ya lo conversamos al interno. Bueno, vemos ahí todas las felicitaciones que se están dando las personas que participan. Estoy revisando también en el Facebook, ¿no? Entonces vemos también todo el personal, toda la gente que está participando en ambas plataformas, pues las felicitaciones del caso siempre por estas ponencias. A todos los participantes que están en la plataforma Zoom, a todos los participantes de la plataforma que se encuentran en el Facebook, también muchísimas gracias, ¿no?, por participar. Edwin, por favor, el tema del anfitrionaje, porque si no se corta en el Facebook. Sí, justo estaba tratando de esperar un segundito, que justo estaba... Sí, porque si no, en el Facebook se corta porque hay un retardo nada más, ¿no?, para que pueda culminar. Sí, justo, en eso estaba y no sé qué sucedió y ya Perfecto, listo. Ahora sí, muy bien, a todos, muchísimas gracias por la participación. Las personas que consideren necesario, me dejan sus datos, por favor, en el link o me escriben en el chat para poder emitir su certificado de participación en este webinar muy interesante. Ya conversamos, Edwin, por los nuevos proyectos. La gente nos pide más temas. Estamos en coordinación. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias.